Rimbombantes. Ahora es que... Llega ante ustedes la belleza deslumbrante. Óyelo. El del talento anómalo. El mismo. Imperecedero. Ya llegó Luis Roy por ahí, temprano, para verme. La belleza rimbombante. Increíble. Es Narso. Señores y señores. Juan Carlos, Moray Bayora, Bernal Reyes, hoy está Sam, está Luis Roy, está Orlando Mercado, está lleno esto aquí, señoras y señores, todos con el deseo de presenciar al hombre más hermoso que ha parido madre sobre la faz de la tierra, la belleza con piernas, y tú estás escuchando, viviéndome por el Facebook Live, porque estás loco por gritar conmigo. Público que tiene el privilegio soberano, inmenso, de escuchar en esta mañana este metal de voz que resuena y retumba en tu corazón, en tus oídos, en tu alma. Y tú que tienes la dicha de contemplarme. ¡Contémplame! Oh, wow. Ahí por el Facebook Live. ¡Oh, admírame! Oh, wow. Yo soy Narso y soy bello, lo sé. Ahí tú estás ahora mismo en este momento dándole like. Corazón. Carita feliz. Puñito. Eso. Carita. Me importa. Los deditos. Me importa. Eso es, señoras y señores. Y ya, aquí estoy ya. 8 de la mañana, 8:30 hoy. 8:30 de la mañana. Porque yo soy así, yo me amoldo. ¿Y es un madrugador o no? Mira, yo madrugo. Yo madrugo porque, te voy a decir por qué. Porque yo entendí que el sol debe tener el mismo privilegio que tienen otras personas. Wow. De verme por primera vez. De lo primero que vea. Déjame. O sea, son el encuentro de dos astros. Sí, wow. Exactamente. ¿Qué manera más hermosa de ponerlo, ¿verdad? Qué manera hermosa. No se me hubiese ocurrido de esa manera, así que tengo que darte ahí el reconocimiento. Es el encuentro de dos astros. Yo me levanto, salgo afuera y yo le digo, aquí estamos, cara a cara, tú y yo. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? No me voy, tú tampoco te vas. Estamos aquí frente a frente, nos admiramos, nos contemplamos, nos hablamos en la mañana. Tú le dices, tú caes a cierta hora y esa hora es que yo así es. me levanto. Esa es la diferencia entre el sol y yo. Sí. Él cae y se acuesta a dormir y yo sigo. Brillando. Y yo sigo brillando. Eso es una cosa increíble. Estoy contento de estar aquí nuevamente. Estoy contento de tener público hoy en las gradas. Aquí el pastor Luis Roy que está observando a la distancia. Muchas gracias por estar aquí. Y fanático mío. Fanático, de verdad. Pasa llamándome, invitándome a la iglesia. Si fuera por él, me ponía a predicar los domingos. Si fuera por él. Ay. Que te dé un break, ¿verdad? Que te dé un break. Bueno, no quiero tampoco crear una conmoción en su grey. Así que vamos a dejarlo así mejor, con la comedia y eso. Mira, cuando el tema en todo Puerto Rico, ¿verdad? O el tema que se está escuchando últimamente es que hay una posible vacuna. ¿Oh, sí? Para el COVID. Creo que hay una farmacéutica que le han dado millones de dólares para que empiece a sacar el producto y hay ruido de que hay algo por ahí. En medio de un alza de casos y en medio de situaciones que están ocurriendo a nivel mundial nuevamente, un despunte. Está hablando de esta vacuna. Mientras este es el tema para muchos, para mí, el tema que está en mi corazón muy incrustado allá adentro es la decisión que alguien tomó de volver a poner la dichosa alarma en el teléfono a las 8 de la noche, 3 veces a la semana. Qué terrible. Eso es recordando la mascarilla, ¿verdad? Yo no sé. Sí, es una alarma recordando la mascarilla. No. Yo creo que es el toque de queda, es para decir que tienes que estar a las 10 en tu casa. No, no. es recordando el uso de la mascarilla. Wow.
Por lo menos la que a mí me sonó. Es peor todavía. Yo corrí a ver, qué raro, y está el alarma y decía, recuerde el uso de la Mira, mascarilla. yo honestamente, yo la semana pasada estaba aquí mismo. Ajá. Y yo recuerdo haber dicho. Sí. Usted lo recuerda, Sí, ¿verdad? yo Moraima. lo recuerdo. Moraima Oriola, perdone que no me dirigí hacia usted en esta mañana. Sí, me has saludos, dejado, mira, yo sé que saludos. estoy desapercibida. Con su pelo hermoso, su melena color azabache brillante, como siempre, resplandeciente. Ay, Mira, gracias. de momento, la semana pasada recuerdo haber dicho Ajá. lo que sea. Tú haz lo que sea, menos Menos poner la alarma. la chicharra esa en el teléfono. Yo lo recuerdo. Y no pasó una semana y parece que alguien, por fastidiar, dijo, como Nelson lo dijo, yo voy a poner la chicharra esa en el teléfono otra vez a las 8 de la noche, 2 horas antes del toque de queda. Y yo tengo que reaccionar. Ajá. Entonces mis reacciones obviamente son distintas. Es una canción que escribí. Ay, ¿de verdad? Sí, escribí hace tiempito, no cantaba una. Hace Yo quiero tiempito no... confesarle que yo amo cuando usted canta. Wow. Eso es. Lo sé. Yo amo cuando usted Yo canta. lo sé. Yo lo veo en tu rostro. Lo veo en tu faz, Me brilla. lo veo en tu semblante, irradia. Cada vez que yo abro mi voz y comienzo a cantar melodías, independientemente del género, Sí, a ti te encanta. Independientemente. Independiente. Este género es un género un poquito más urbano, porque es como una reacción, como una protesta. Ok. ¿Verdad? Sí, así Vamos a que ver. vamos a ver cómo dice esta canción. ¡Ale! Ahora, Charra esa, que chavienda. Vamos allá. ¡Hey! ahora. ¡Vamos allá! ¡Hey! Oye, urbano. Está bien, urbano. Uy, no puedo creerlo, la puso para atrás. La chicharra esta la puso para atrás. Nadie la extrañaba y la puso para atrás. La puso para atrás, la puso para atrás. Uy, no puedo creerlo, la puso para atrás. La chicharra esta la puso para atrás. Todo el mundo lo odiaba y la puso para atrás. La puso para atrás, la puso para atrás. Esta cosa suena así de sopetón. No pide permiso ni pide perdón. Te entra por el bajo y te llega hasta home. Del susto te sube hasta la presión. 8 de la noche, 3 veces semana. De tu celular este sonido emana. Es tan molestoso que te saca cana. Y le saca el moto hasta la más cristiana. Sin esta alarma mi vida era mejor. No pude escoger un ruido que fuera peor. Oye, se lo pido en el nombre del Señor. Quite la chicharra esa, hágame el favor. La puso para atrás, ay no puede ser. De verdad que no lo puedo creer. La puso para atrás, ay no puede ser. De verdad que no lo puedo entender. Hoy no puedo creerlo, la puso para atrás. La chicharra esta la puso para atrás. Nadie la extrañaba y la puso para atrás. La puso para atrás, la puso para atrás. Hoy no puedo creerlo, la puso para atrás. La chicharra esta la puso para atrás. Todo el mundo lo odiaba y la puso para atrás. La puso para atrás, la puso para atrás. Hoy no puedo creerlo, la puso para atrás. La chicharra esta la puso para atrás. Nadie la extrañaba y la puso para atrás. La puso para atrás, la puso para atrás. Hoy no puedo creerlo, la puso para atrás. La chicharra esta la puso para atrás. Todo el mundo lo odiaba y la puso para atrás. La puso para atrás, la puso para atrás. Hoy, Dios mío, no puede ser. La puso para atrás, la puso para atrás. Hoy, no, ay, la puso para atrás, la puso para atrás. Hoy, wow. Yo la escucho, Fernán. Y yo, Ay, ay, es ay. como un PTSD. Uy. Es como que yo pienso en María, yo pienso en desastre, en En un los desastre. temblores, en los temblores. En los temblores. Dios mío, pero es que Qué horrible. es una cosa mala. Sí. Yo tengo que confesarle que yo me asusté, yo corrí a ver por qué era la alarma, corrí a buscar. Mira, hay personas que les da taquicardia. Sí. Personas que tienen problemas de presión, que tienen problemas de ansiedad. Y eso suena de sopetón de cuando tú menos lo esperas, tú estás en el baño, en la cocina, tú estás, ahí está. Ahí está, ahí está. No, es un ruido del Hades. Es un ruido del Seol. Honestamente. Es una cosa que yo te digo, ¿quién? O sea, no hay otro sonido. No hay otro sonido que tú puedas ponerle para avisarle a las personas, mira, ponte la mascarilla, ya son las 8 de la noche, es tiempo de que si estás en otro lugar, pues que empieces a recoger tus cachivaches y te dirijas a tu casa. Algo así. Algo así más sublime. ¿Tú ves? Y el mismo mensaje. Oye, qué lindo. Ponte ¿Verdad? la mascarilla. Celestial. Recuerda salvar vidas. ¿Por qué no? de la mascarilla. Exacto. ¿Tú no crees que traería más paz? Seguro. ¿Tú no crees que sería mejor? Mira, por ejemplo, está ese sonido. Y de momento tú puedes tener este... Mira, yo traje ejemplos porque ese es el tema. Ok. ¿Por qué ese sonido? ¿Qué otro sonido podría ser o qué otro mensaje
No tiene que ser un sonido. ¿Cómo es que dice, ¿por qué no la quitan? La puso para atrás. ¿Por qué no la quitan? La puso para atrás. La puso para atrás. La puso para atrás. La puso para atrás. Mira, o vete para tu casa, la puso para atrás. ¿Qué sé yo? Yo no sé, otra cosa. Déjame buscar aquí, mira. Porque mira, no puede ser algo como. Mira. Voy a buscar por aquí. Voy a buscar. Okay. La alarma, mira. Un mensaje que diga. Hola. Esta es la alarma del COVID. El COVID-19. Recordándote que está bueno ya. Son las 8 de la noche. Levántate, recoge y arranca para tu casa. ¿Ya? ¿Tú sabes? Y tú tienes ahí una alarma, porque eso se escucha. Mira, aquí llamándome la gente. En este momento, por favor, no acepto llamadas. Estoy en medio de un segmento de la radio. Mira esta otra. Una cancioncita. Y yo presto mi voz. Wow. Yo presto mi voz. Sí. Que me llamen del gobierno, yo la grabo. Okay. Para que sea un deleite para los oídos de la gente. Mira, por ejemplo, una cancioncita que diga: hola, ya son las 8. Recoge, ya es hora de regresar. Mañana será otro día con cosas nuevas para disfrutar. Ya pero está. eso suena a un programa de juego. No importa. Eso suena a un programa de... Es mejor que la chicharra esa. Seguro que sí. Es mejor que la chicharra esa. Tú olvídate lo que suena. Mira. Es Super Sábado y todo eso. Sí, pero la gente como que lo oye y dice, ay, mira qué cosa linda. Y como que baila. Y, ¿Qué mensaje? Ponla otra vez. Sí. Ponlo otra vez. Hola. Ya son las 8. Es hora de tu casa regresar. Es bonito. Es como que te sientes alegre. Sí. Te da alegría. Claro. Por ejemplo, otro mensaje que diga: hola, mis amores. Hola. Son las 8 en punto de la noche. Hora de regresar a sus casitas. Ay. ¿Verdad? Muy bien, seguro. Yo quiero que la gente llame. Ajá. Y me diga, ¿cuáles son alternativas al sonido ese estruendoso? Al sonido ese que se te mete por la sien y por el esternón y por las batatas y por donde sea. Y yo no quiero que sea ese. Por favor, ejemplos de sonidos o mensajes que podrían sustituir al sonido de la chicharra. 787-993-9700 con Narso. Adelante. Por favor, saludos, buenos días. ¡Qué privilegio para mis oídos escuchar el día de hoy, Narso! ¿Este es Anderay? Sí, este es Anderay. ¡Wow! Hace tanto tiempo que no te escuchaba. Qué privilegio para ti nuevamente poder conectarte conmigo. Eso es así, Nancy, como siempre la pones en la China. Gracias. Y un sonidito que tenían que tener el gobierno, aparte de llamarte y decirte que tú seas la voz principal, sí, sería una bachatita. ¿Una qué? ¿Una qué? Una bachatita. Ah, una bachatita. Podemos buscar una bachatita. No la tengo ahora mismo, no me la pida. Sí, porque yo sé por dónde viene. ¿Puedes cantarte una bachatita? No la tengo. Pero podemos hacerla. Claro. Sí, la podemos hacer, claro que sí. ¿Sabes qué? ¿Tienes allá? Sí. Saludos, buenos días. Buenos días. Buen día. Es para que explique lo que tú dices, qué bello soy, porque eso cuando tú lo explicaste un día cristianamente, a mí me ministró. Sí. Y yo soy un negro bello también. Qué bello soy. Para que tú expliques eso. Bello. Dale, yo le explico. Yo le explico, no sé explicarlo ahora. Pero bueno, nada, la belleza es la belleza que te da el Señor, varón de Dios. Nosotros somos bellos porque somos creación máxima del gran artista que nos creó a su imagen y semejanza. Y si no hay belleza en eso, entonces no hay belleza en nada. Olvídate de la cuestión de decir por ahí de que no hay que tener mayor concepto. No es mayor concepto, es el concepto correcto, porque yo sé quién soy y quién me hizo y quién está conmigo todos los días de mi vida. Así que por eso es que soy bello. Vamos arriba. Vamos arriba. Muy bien. Adelante, buenos días. Sonidos para sustituir a la chicharra de Helades. Saludos. A ver. Buen día. Hola, buen día. Muy buenos días para ti. Mira, no te va a gustar lo que yo te voy a decir. Ay, a ella le gusta. A ella le gusta la chicharra. Escúchala, dale. Es que esta primera canción que cantaste, Ajá. si esto fuera una sección de Don Francisco, yo te diría, ¡y fuera! Está bien. Trajo a la mente las noticias de las muchachas turistas estas que estaban en San Juan. Sí.
Listo. Ella se ríe. Ella. Están gozando ahí, están gozando. Ay, Dios mío. Están gozando ahí, pero está bien. Yo no estoy diciendo que esa tiene que ser, yo estoy planteando alternativas. Claro. Yo pienso que esa no es la mejor, pero es mejor que la que hay. Oye, la que dice, y ese teléfono parece que el pintero, ¿te acuerdas? Esa no me acuerdo. Porque hace ring. ¿Ah, sí? Hace ¿Podemos ring. poner ese? Claro. Ah, pero a mí me gusta el ritmo de la canción que usted cantó. Yo dejaría esa canción, la primera. Ah, por la ejemplo, oficial. No es tiempo de playa, échate para atrás. Claro. No es tiempo de party, échate para atrás. Recuerda los motetes, échate para atrás, vete para tu casa y échate para... Fíjate, no está mal. Claro. No está mal. Está buena. ¿Cómo era el pitito de amarilla de los plátanos? ¿Cómo es que decía? Son las 8. Son las 8. Algo así. Dale, vamos para la próxima. Se nos fue. Se nos fue. Sí, llame. Sonidos alternativos para la chicharra esta del gobierno para lo del COVID. Por favor. Mira, aquí proponen que sea una como la de Burbujita. ¿Te acuerdas de Burbujita? A dormir. ¿Cómo era que decía? Oh, sí. A dormir. Oh, sí. A dormir. Era Oh, sí. burbujita y bolillo. Burbujita Sí, yo me la sé completa. Durante todo el día hemos estudiado. Bueno, Sí. pero vamos, no cantemos eso. Una más. Saludos, buenos días. Wow. Oye, Buenos días. ¿Qué tal la canción de Burbujita? Ahí la acabas Ahí de la ahí acabamos está, de decir, ahí así está. mismo. Exactamente. Durante todo el día hemos estudiado, hemos jugado y ayudado a mamá. Pero la noche llegó y estamos cansados. Vámonos a acostar porque mañana otro día será. No importa en qué camita vayas a dormir, sea grande o chiquita, de un piso o de dos. Lo importante es dormir contento y dar gracias a Dios. A dormir. Yo me acuerdo. un saludito a Mili Canjiano que A Mili monetizó el Canjiano. grande. Monetito ahí. Wow. Oye, estuvo años Mili con eso. Cacho. Bueno, nada, es mi reacción a la chicharra. Pienso que deben reevaluar el sonido. Es verdad. Pienso que causan estrés en personas. Pienso que hay mejores maneras de avisarle a la gente que son las 8 y que es tiempo de llegar a las casas y que hay que usar las mascarillas. Esos son mis 2 chavos. Son mis 2 Ahí está, centavos muy lo que bien, muy aporto. Así que nada, me consigues en las redes sociales como Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial. Y ahí me puedes escribir, tirarme flores, decirme esa canción. Comenta sobre la canción ahora aquí en el Facebook Live, Sí. en el WhatsApp, comenta, que yo sé que te encantó. Mira, y lo que están diciendo por ahí que ahora en el WhatsApp, Sí. que empezó a llover porque Mora empezó a cantar. No es verdad. Porque que eso- No, Vamos a eso no es aclararlo. verdad. Vamos a aclararlo. No digas eso. Siempre que yo subo un video aquí en Nueva No digas Vida, eso. que lo grabo tempranito, yo cantando, la gente dice, por favor, sigue cantando porque está lloviendo, está dando resultados. No, bueno, yo te digo, ahora mismo hay una tormenta eléctrica cerca de Terrible, algo terrible. de Nueva Vida. Fernán. Oye, él es el Escucha. que me impulsa a grabar videos Oye, eso. cantando y después me relaja. Mira. No. Morema, no te dejes. No te Se dejes. está cayendo el Está cielo. cayendo completo aquí, ¿oíste? Dios nos cuide y nos salve. Nos guarde. Se me cuida, mi gente. Nos vemos la semana que viene aquí en Nueva Vida a las 8 de la mañana, viernes. ¡Se me cuida! ¡El Narso! Todos vamos adelante con el préstamo personal de Yabucoop. Solicita hoy.